Leemos así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo, Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. ¿Cuántos lo han encontrado? Amén. Leemos así la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Jesús anuncia la negación de Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén. Que nuestra fe no falte. Amén. Vemos en Simón Pedro, un discípulo llamado por Jesús, así como usted y yo también hemos sido llamados de parte de Dios. Sin embargo, en una oportunidad, y cuando ya Jesús estaba cerca a ser crucificado, Jesús le da una palabra, y esta palabra no solamente era para Simón, esta palabra no era para Pedro solamente, sino para todos sus discípulos. Sin embargo, Jesús se dirige hacia Pedro porque sabe, a Pedro esta parte le iba a afectar más. El ser zarandeado le iba a tocar más profundamente a Simón Pedro. Sin embargo, nosotros vamos a mirar lo que es zarandear. Cuando nosotros miramos la palabra zarandear, nos habla acerca de aquel proceso de sacar el sucio, la cáscara del trigo, es decir, es separar, ser sacudido con fuerza. Jesús le está diciendo: ¿sabes, Simón Pedro? Vas a ser sacudido con fuerza. ¿Sabes, Simón Pedro? Vas a ser zarandeado. ¿Sabes, Simón Pedro? Vas a pasar por un proceso en tu vida. No porque Pedro quizás no hiciera parte de esos discípulos que le iban a servir con integridad, sino que era necesario que Simón Pedro fuera procesado. Sabe que hoy en día nosotros como hijos de Dios vamos a tener que pasar procesos en nuestra vida. Hay momentos en los cuales Dios va a permitir que nosotros seamos sacudidos. Cuando nosotros vemos la palabra, Jesús le está diciendo a Simón Pedro: Simón Pedro, Satanás ha pedido por ustedes para ser zarandeados. Les está diciendo, Él ha pedido permiso a Dios para tocarles. Él ha pedido permiso a Dios para que ustedes sean procesados, para que ustedes sean zarandeados. Pero sabe, Simón, en medio del proceso, yo he rogado a Dios por ti. Eso nos habla de un Dios que permite cosas en nuestra vida, porque cuando usted y yo estamos en el propósito de Dios, hemos sido llamados por Dios, estamos caminando con Dios, el enemigo tiene que pedirle permiso a Dios. Amén. Él le pide permiso a Dios. Y pudiéramos pensar por qué Dios permite que Simón Pedro sea zarandeado. ¿Podía Dios decirle a Satanás que no lo podía hacer? ¿Podía evitarle no solamente a Simón, sino a los discípulos de Jesús ser zarandeado? Se lo podía permitir, pero sabe que cada cosa que Dios permite en nuestra vida tiene un propósito de parte de Dios. En la vida de Job, Satanás le pidió permiso a Dios para tocar a Job, porque el enemigo no nos puede tocar si Dios no se lo permite. Él no puede tocar nuestra vida si Dios no lo ha autorizado. Amén. Dios sabía quién era Job. Dios sabía que Job era un hombre recto, íntegro, perfecto, separado del mal.
pero Satanás lo quería tentar con un propósito totalmente diferente al propósito de Dios. Es decir, que cuando una persona es zarandeada hay dos maneras, y es que el propósito del enemigo es que nosotros fracasemos, que nosotros dudemos de Dios, que nosotros neguemos a Dios en nuestra vida y que nosotros retrocedamos. Y era lo que el enemigo quería hacer con Simón Pedro. Era lo que el enemigo quería hacer con Job, que Job renegara de Dios. Pero ¿sabes? Job no renegó de Dios. Job, por ese proceso que él pudo pasar en su vida, él pudo ver la bendición y la gloria de Dios en su vida. Pero ahora nos vamos a la parte en la cual Dios permite que usted y yo seamos zarandeados, que usted y yo seamos procesados. ¿Por qué Dios lo permite? Porque es necesario que así como el trigo es sacudido, es zarandeado. ¿Para qué? Porque tiene un propósito. ¿Y cuál es? Quitar lo sucio, quitar la paja, quitar aquella cáscara que no le hace bien al trigo. Es decir, que cuando Dios permite que nosotros, que la iglesia sea sacudida, sea zarandeada, ¿sabe para qué? Es para limpiarnos, es para purificarnos, es para hacer algo en nuestra vida. Yo no sé, pero Dios sabe, va a permitir cosas en nuestra vida, va a venir un estremecimiento a nuestra vida en el cual se va a probar quién verdaderamente es el trigo y qué verdaderamente es la cáscara, qué es eso sucio que hay. Amén. El trigo es aventado, el trigo es zarandeado con mucha fuerza, y esto causa que el trigo tenga una inestabilidad, sea tratado, y en ese trato muchas veces vamos a ser afligidos, en ese proceso muchas veces vamos a ser maltratados, pero en ese proceso el viento se va a llevar la cáscara, el viento se va a llevar aquello que no tiene un fundamento firme. Sabe que aquel que no tiene un fundamento, aquel que no tiene un cimiento, es fácil de mover, es fácil de sacar, es fácil de zarandear y es fácil de desestabilizar. Amén. Pero cuando hay un hombre, una mujer, un hijo de Dios que es zarandeado, que le vienen pruebas, que le vienen tormentas, que les viene angustia, que están pasando quizás el peor proceso de su vida, que están enfrentando un quebranto de salud. Yo no sé qué hoy podemos estar viviendo, cuál es esa situación que estamos enfrentando en la cual sentimos que estamos siendo tocados, pero ¿sabe para qué Dios lo permite? Para sacar la suciedad que hay en nuestra vida, para purificar nuestra vida, para limpiar nuestra vida y para prepararnos para hacer algo excelente. Y sabe que viene un tiempo de preparación, tiempo en el cual Dios está preparando algo, pero en medio de esta preparación Dios va a empezar a sacudir, Dios va a empezar a limpiar, Dios va a empezar, ¿sabe? Dios va a empezar a sacar cosas que son inútiles, cosas que no sirven, cosas que están afectando, cosas que están impidiendo que veamos lo grande de Dios en nuestra vida. El trigo es zarandeado. ¿Para qué? Para purificarlo, limpiarlo, para que ese trigo esté preparado para el uso correcto, para que ese trigo se pueda convertir en una semilla que dé fruto. Y sabe qué importante cuando somos zarandeados, cuando pasamos el proceso, porque eso está anunciando que viene una grande victoria para nuestra vida. Amén. Una grande victoria para nosotros. Y muchas veces queremos ver las victorias de Dios en nosotros,
pero se nos olvida que Dios necesita trabajar, que Dios necesita limpiar, que Dios necesita sacar cosas de nuestra vida que nos afectan y que no hacen parte de nosotros. El proceso muchas veces nos va a estremecer, nos va a mover, nos va a tocar, pero es que Dios quiere hacer algo grande de nosotros. Amén. Sin embargo, así como el ser humano vive procesos, la iglesia en un momento es estremecida, es zarandeada, es tocada para sacar lo que no sirve y dejar lo que verdaderamente importa. ¿Sabe que hay personas que no aguantan el zarandeo? Hay personas que son tocadas, que son tratadas, que son procesadas, que son zarandeadas y no resisten porque no tenían un fundamento firme. ¿Sabe? El zarandeo muchas veces pone de manifiesto lo que verdaderamente hay en el corazón, lo que verdaderamente hay en nuestra vida, lo que verdaderamente nosotros hemos creído de Dios. Y el que no tiene un fundamento firme es fácil de mover, es fácil de ser llevado, es fácil de ser sacudido. ¿Sabe? El enemigo quería tocar a Pedro, tocar a los discípulos. ¿Para qué? Para separarlos de Jesús, para que ellos retrocedieran. Ese era el propósito del enemigo, pero por encima del propósito del enemigo había un propósito grande de parte de Dios. ¿Y qué es lo importante aquí? Que Jesús le está diciendo: Simón, Simón, le está diciendo, presta atención. Y sabe, hoy Dios nos está diciendo que debemos prestar atención. Le estaba diciendo Jesús a Simón: esta palabra, Simón, es para ti, no te hagas que no es contigo. ¿Sabes, Simón? Presta mucha atención porque viene un proceso en tu vida en el cual tu fidelidad va a ser probada. La fidelidad de Pedro hacia Jesús y el compromiso iba a ser probado. Pero Jesús, en medio de todo esto que le venía a Simón, le está diciendo: ¿sabes? Aunque el enemigo ha pedido para zarandearte a ti y a los discípulos, en particular, Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabes que aunque el enemigo te ha pedido a ti y a los discípulos para pasar unas pruebas difíciles, unos procesos duros, yo he rogado por ti, Pedro, para que en medio de todo tu fe no falte? Qué bueno es saber que tenemos a alguien que intercede por nosotros, y ese es Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Él ruega, intercede, porque así como hay un acusador, así como el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, también es cierto que Jesús es nuestro abogado. Él intercede por nosotros, Él vela por nosotros. Y Él le estaba diciendo: Pedro, yo he rogado por ti. ¿Sabe? Le estaba diciendo: Pedro, yo sé lo que te viene, yo sé la prueba que vas a enfrentar. No va a ser fácil, va a ser dura para tu vida, pero Pedro, debes tener algo presente, y es que yo he orado por ti, yo he pedido por ti. ¿Sabes? Si hoy estamos en pie es porque tenemos a un Dios que ha sido bueno, a un Dios que ha sido fiel, a un Dios que ha tenido cuidado de nosotros. Amén. Y Pedro iba a ser zarandeado, pero cuando Jesús le dice esto, Pedro como que no lo acepta. Pero antes, en el versículo 32, cuando Jesús le dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Por un breve momento, Pedro, Simón, iba a ser separado, se iba a alejar del maestro, iba a negar al maestro, pero también había una palabra que él iba a volver. Y sabe, Pedro ya no iba a volver de la misma manera en la cual él se encontraba en ese momento.
momento cuando él había negado a Jesús. ¿Sabe? Pedro iba a venir como un hombre totalmente cambiado, como un hombre totalmente transformado, un hombre totalmente tocado por el poder de Dios. Ya Jesús sabía lo que iba a ocurrir. Sin embargo, Pedro le dice a Jesús: estoy dispuesto a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le está diciendo Jesús: yo no te voy a negar. Jesús, yo estoy dispuesto a ir contigo hasta las últimas consecuencias. Diría quizás: aquí estoy dispuesto con mi espada a defenderte hasta las últimas consecuencias. De hecho, cuando van a arrestar a Jesús, quien saca su espada y le corta la oreja a uno de esos hombres es precisamente Simón Pedro. Aquel que le había dicho: Jesús, yo no te voy a negar. Y quizás hasta ese momento él estaba diciendo: mira, Jesús, te estoy defendiendo. Mira, Jesús, no te he negado. No se ha cumplido lo que tú me has dicho. Pero había una palabra de parte de Jesús que se iba a cumplir en la vida de Pedro y que iba a ser necesaria en la vida de Pedro. Amén. Entonces miramos que le venían tiempos de prueba, tiempos en los cuales él iba a ser procesado, pero también era un tiempo en el cual Dios iba a limpiar la vida de Pedro. Dios iba a sacar eso que a Dios no le agradaba. Pedro quizás pudo decir: soy autosuficiente. Pedro le estaba diciendo a Jesús: ¿sabes, Jesús? Tú me puedes decir esto, pero yo no te voy a negar. Y era necesario que Pedro reconociera a Jesucristo de la manera en la cual él quería que lo hiciera. Amén. Entonces miramos aquí el propósito del enemigo en sacar algo malo de Pedro, en quizás truncar ese propósito de Dios, amén, en su vida. Pero también lo vemos que Dios lo permite para bien, y es que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el amar a Dios es guardar su palabra. Amén. Cuando nosotros verdaderamente amamos a Dios, aunque el proceso sea duro, aunque sea difícil, aunque pasemos tormentas, aunque pasemos angustias en nuestra vida, sabemos que Dios está allí para ayudarnos, para confortarnos y para darnos nueva fuerza. Amén. Entonces Dios está permitiendo un proceso de purificación en la vida de Pedro, que iba a permitir que saliera lo mejor de Simón Pedro. Lo que hoy quizás estamos viviendo y que no entendemos es porque Dios quiere sacar lo mejor de nosotros. Sabe que en una oportunidad en Job nos habla acerca de eso, ¿verdad? Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué importante es saber que el oro tiene un proceso para ser refinado, y en ese proceso ese oro tiene que ser limpiado. Ese oro tiene que pasar por el fuego. Ese oro tiene que pasar por un tratamiento, y ese tratamiento y ese proceso, ese fuego que pasa, mostrará si verdaderamente es oro, si verdaderamente va a brillar. Sabe, muchas veces podemos ser procesados como el oro, pero de ese proceso, cuando nosotros no nos detenemos, cuando no volvemos atrás, cuando resistimos, cuando aguantamos el fuego, aunque sea muy fuerte, eso hará de nosotros algo más excelente. Eso hará que en nosotros haya un brillo mayor, y es lo que Dios quiere hacer en medio de lo que hoy quizás estemos viviendo, sacar lo excelente de nuestra vida, que nosotros podamos ser limpiados, que nuestro corazón sea limpio, que nosotros seamos transformados y cambiados por Él. Amén. Entonces el enemigo trata para sacar a relucir lo malo,
pero Dios con un propósito, y es que de nuestra vida saca lo malo, las actitudes, sentimientos que son negativos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ser limpios. Y yo creo que viene un tiempo en el cual Dios empezará o continuará limpiando nuestras vidas. No será fácil, muchas veces será doloroso, pero será lo mejor para nuestra vida. Amén. Pedro era un seguidor, y cuando nosotros miramos acá, cuando ocurre esto, que Pedro niega a Jesús, dice que cuando prendieron a Jesús lo llevaron a casa del sumo sacerdote, y Pedro está en el patio hablando con otros hombres, con otras mujeres allí junto al fuego. Y sabe, cuando le empiezan a preguntar a Pedro si conocía a Jesús, él lo empieza a negar y lo hace por 3 veces. Cuando él niega a Jesús 3 veces, dice la palabra en el versículo 61 de Lucas 22, entonces vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. El proceso que estaba viviendo ya, Pedro no era cualquiera. Este hombre que le había dicho: Señor, no te negaré. ¿Y cuántas veces nosotros hemos dicho: Dios, yo no te voy a negar? ¿Y cuántas veces, sabe, no son ni 3, sino muchas? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús en nuestra vida? ¿Cuántas veces lo hemos negado con nuestras actitudes? ¿Cuántas veces lo hemos negado con nuestro testimonio, con nuestras palabras, con nuestro proceder, con nuestro actuar? Lo hemos negado en nuestra vida. Y quizás en un momento de nuestra vida hemos dicho: nunca te voy a negar. Y lo hemos negado en nuestra vida. Y sabe, cuando este hombre, cuando Simón negó a Jesús, Jesús lo miró. Yo me imagino que Jesús no lo miró acusándole, sino que Jesús pudo ver lo que este hombre sintió. Jesús pudo ver el dolor que había en aquel hombre, en Simón Pedro, porque mire, la palabra nos dice: y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Lo que él había hecho, el hecho de estar siendo zarandeado, procesado y probada su fidelidad a Jesús, eso causó en él aflicción. Vino el dolor, vino la tristeza. Yo me imagino a Jesús cuando se volvió y lo miró, pudo ver el dolor en los ojos de Simón Pedro, pudo ver la tristeza, ¿verdad?, que había en aquel hombre. Pudo ver la amargura, cómo él se sentía por haberle fallado a Jesús. La actitud que tiene Pedro aquí es de un hombre arrepentido. Quizás le hemos fallado a Dios, pero sabe, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, cuando nosotros nos volvemos a Dios de verdad, Dios nos va a perdonar. Esta actitud de Simón Pedro nos habla de un hombre que se sentía arrepentido, que se sentía agobiado por lo que estaba viviendo, por lo que había hecho. Pero también hoy es común ver personas que saben que están desagradando a Dios y siguen lo mismo como si nada. No les importa nada, ¿verdad? Pero no así con Simón Pedro. Y por eso la vida de Pedro no iba a quedar allí en una traición, ¿verdad? En una traición, no, en negar a Jesús, sino que en la palabra de Dios nos enseña que aunque fue un momento duro para Pedro, aunque quizás Satanás en un momento lo quiso desestabilizar, ¿verdad?, y apartar para que no siguiera a Jesús, podemos ver que Pedro fue un hombre que fue tratado por Dios, un hombre que fue limpiado, pero también un hombre que fue levantado, que fue purificado, y a través del cual Dios cumplió los propósitos que tenía a través de la vida de Pedro. Amén. Nosotros podemos leer en Marcos capítulo 16, versículo 7, cuando Jesús resucita. Y sabe, Jesús manda llamar a sus discípulos,
pero también hace algo específico. Allí le están diciendo, ¿saben, mujeres? Vayan a llamar a los discípulos, a aquel hombre que estaba en aquel lugar, pero también les está diciendo, y a Pedro también. Jesús no se había olvidado de Pedro, y posteriormente vemos cómo Pedro tuvo un encuentro personal con Jesús, donde Jesús pudo restaurarle, y después de eso podemos ver cómo Pedro fue un hombre totalmente diferente a aquel hombre que lo había negado, aquel hombre que lo negó en un momento de su vida, aunque fue procesado, aunque fue tratado, aunque pasó la prueba y soportó el zarandeo. Sabe, después fue un hombre que tenía el temor de Dios, un hombre que servía a Dios con prodigios, un hombre al cual Dios utilizaba, un hombre al cual Dios usaba de una manera poderosa y asombrosa. Con la sombra de Pedro los enfermos eran sanados. Y muchas personas en ese momento quizás veían cómo Dios a través de Pedro sanaba personas, cómo Dios a través de Pedro levantaba muertos porque lo hizo. Amén. Pero sabe, muchas personas quizás no conocieron por dónde tuvo que pasar Pedro, lo que tuvo que enfrentar en su vida, los ataques del enemigo, los zarandeos del enemigo, el ser procesados. Y sabe, muchas veces las personas van a ver lo que Dios va a hacer a través de nuestra vida, de nuestra familia, pero ellos no conocen todo el proceso que hemos pasado. Amén. No conocen quizás todo el sufrimiento que el ser humano ha pasado. Pero lo importante en Pedro es poder ver cómo actuó el poder de Dios. Entonces Dios va a permitir circunstancias en nuestra vida para limpiarnos y para prepararnos para lo grande que Él hará en nuestra vida. ¿Sabe? Aunque nosotros en sí muchas veces somos así tocados, nuestra familia, la iglesia también en un momento es zarandeada, es porque Dios tiene algo preparado, es porque Dios se piensa manifestar de una manera sobrenatural. Por eso muchas veces vemos los grandes prodigios, milagros que Dios hace, pero no sabemos por dónde quizás se ha pasado. Amén. Quizás vamos a enfrentar estos duros procesos en nuestra vida. Quizás vamos a ser removidos, vamos a ser tocados, ¿verdad? Pero que eso que viene para nuestra vida, que esa prueba que quizás estemos pasando no nos lleve a separarnos de Dios, sino a acercarnos más a Él. La palabra nos dice que Simón seguía a Jesús desde lejos. Él miraba cómo lo llevaban desde lejos, pero Jesús no quería que él estuviera lejos. Jesús quería que Pedro estuviera cerca. Amén. Y muchas veces estamos así, siguiendo a Jesús desde lejos, sin compromisos, ¿verdad? Pero hay momentos en los cuales nuestra fe, nuestras bases van a ser probadas y vamos a ser sacudidos. Y la manera en la cual usted y yo no vamos a ser removidos, no vamos a volver atrás, no vamos a negar a Jesús en nuestra vida, es teniendo unos cimientos firmes. Amén. Entonces debemos cada día estar preparados para lo que nos pueda venir. Amén. Para lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Porque una vez hayamos pasado el proceso, veremos lo grande de Dios en nuestra vida. Veremos la manifestación poderosa de Dios en nuestra vida. Eso para los que permanecen. Eso para los que no se dejan mover por cualquier circunstancia. Eso para los que no empiezan a renegar cuando viene un trato de Dios para nuestra vida. Amén. Entonces Dios quiere fundamentarnos, Dios quiere establecernos y Dios empezará o continuará limpiando
limpiando y quitando de nuestra vida y de este lugar aquello que no hace parte de su propósito. Amén. Entonces, qué bueno es nuestro Padre Celestial, que podemos confiar, que podemos esperar en todo tiempo en Él y veremos la respuesta. Que nuestra fe no falte, que le digamos: Señor, aunque venga la prueba, aunque venga la dificultad, aunque venga la enfermedad, aunque venga la angustia, ayúdame a permanecer, porque solos no lo vamos a lograr. Necesitamos de la ayuda de Dios para avanzar. Necesitamos de la ayuda de Dios para permanecer. Y también necesitamos el orar, ¿verdad? Para tener un buen fundamento. Entonces, el enemigo pensó quizás encontrar sucio, pensó quizás que Pedro era paja, pero Pedro hacía parte de ese trigo escogido de Dios para su gloria y para su honra. Hemos sido escogidos como instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Amén. Pero nunca se nos debe olvidar que en momentos de nuestra vida vamos a ser tratados, y eso va a revelar lo que de verdad hay en nuestro corazón. Eso va a revelar lo que verdaderamente hay en nuestra vida. ¿Ven? En esta mañana vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Padre que nos ayude cada día, que aunque quizás estemos pasando, vayamos a pasar un proceso duro en nuestra vida, una dificultad, que nuestra fe no falte, que no seamos fáciles de mover, que no seamos fáciles de desestabilizar, sino que seamos unos hijos e hijas de Dios, que estemos firmes en Él. Amén. Vamos a orar. Yo le invito a colocarse en pie y vamos a decirle: Padre, gracias. Gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es porque tú nos has sostenido, es porque tú nos has ayudado y tú has estado con nosotros. Gracias porque podemos esperar y confiar en ti en todo tiempo, en todo momento, Señor. Hoy te pedimos que nos ayudes, Dios amado. Padre, Pedro no pasó un momento fácil, pasó un momento amargo en su vida. Pasó, Dios mío, un proceso duro, y quizás hoy estamos viviendo procesos amargos, duros, difíciles en nuestra vida, pero sabemos que es porque usted quiere sacar lo mejor de nosotros. Tú quieres sacar a relucir lo excelente en nuestra vida. Por eso, Padre, dígale: Padre, en esta mañana yo hoy te pido que me ayudes, Señor, a seguir confiando, a seguir permaneciendo, a seguir caminando y a seguir esperando en ti. Porque sabemos, Señor, que después de ese remesón, después de esa dificultad, Dios, después de eso que vivamos, viene algo glorioso para nuestra vida. Sabemos que el proceso hace parte de nuestra vida, pero ayúdanos, Señor, a no desmayar, ayúdanos a no retroceder, ayúdanos a permanecer, ayúdanos, Señor amado, a no negarte en nuestra vida, ayúdanos a avanzar y a caminar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Hoy oramos, Señor amado, por aquel que está pasando una tribulación, angustia, prueba, enfermedad, Señor, escasez en su vida. Hoy te pedimos, Dios, para que sea usted ayudando, fortaleciendo, Señor, dando fuerzas para continuar. Te lo pedimos, Dios, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta hora, porque tú eres fiel y tú eres bueno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan un fuerte aplauso a nuestro Dios?